Buenos días a todos. Hoy queremos contarles un poco del libro 2, título 1 de la Ley 100 de 1993. Este se compone de 4 capítulos. El primer capítulo habla de los objetos, fundamentos y características del sistema, en el que básicamente lo que determinan es que es muy importante regular la salud como un sistema público y mediante algunos principios como son la equidad, la obligatoriedad, la protección integral, la libre escogencia, la autonomía institucional, la descentralización administrativa, participación social, concertación y calidad, pues se pretende que los usuarios, pues digamos, se pueda hacer algún tipo de vigilancia y regulación al sistema de salud. Y de esta forma, digamos que poder garantizar, asegurar, desarrollar y pues digamos que organizar un poco el sistema de salud. El capítulo 2 habla de los afiliados al sistema, en el que básicamente pueden ser de régimen contributivo, que son los trabajadores con capacidad de pago, de régimen subsidiado, que son los que no tienen capacidad de pago, y los vinculados, que es un régimen transitorio mientras se logra acceder a los servicios del régimen subsidiado. Digamos que pues en el régimen subsidiado tratan de casi que entrar a todas las personas o digamos con algún tipo de vulnerabilidad que no les permita entrar al régimen contributivo. En el capítulo 3 habla del régimen de beneficios, es en el que se establece el plan obligatorio de salud, donde se da especialmente importancia a la atención de las maternas, se habla un poco del tratamiento de la enfermedad general, sin embargo también se habla de la promoción, el fomento y la prevención de la salud, y pues se habla que cuando ya se ha hecho un diagnóstico, pues se debe dar un adecuado tratamiento y una adecuada rehabilitación precisamente para que ese paciente tenga una recuperación. Y además se habla de una cobertura familiar en que no solamente hay cobertura para el trabajador, sino también ya comienzan a hablarse de que hay cobertura para el cónyuge, compañero permanente, hijos o padres cuando estos dependan económicamente del trabajador. El capítulo 4 habla de la dirección del sistema, en el que básicamente habla cómo se puede orientar, regular, supervisar y pues digamos que habla que el gobierno nacional y el Ministerio de Salud mediante el Consejo Nacional de Seguridad Social digamos que tiene algunas funciones específicas que le permiten hacer esa regulación. Esas funciones son básicamente definir el POS, determinar el monto de cotización, determinar el monto de la UPC, el valor de los beneficios de los subsidios. Asimismo se establece la forma en que se pagan y pues digamos cómo se reconocen las incapacidades a los trabajadores. Buenas tardes, soy Andrea Rodríguez. Hablo del título 2, Organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tiene 4 capítulos. En el primer capítulo habla de que es una EPS, es una entidad con personería jurídica responsable de la afiliación, el registro y recaudo de las cotizaciones. ¿Qué cotizaciones? El valor de la UPC, unidad de pago por capitación, que es un valor por afiliado que se maneja según el perfil epidemiológico. Dentro de los objetivos están la promoción, el registro, la afiliación y la calidad de los servicios de salud, y dentro de sus funciones está ser delegada del FOSIGA para captar aportes, organizar mecanismos para acceder a los servicios de salud y remitir información de las afiliaciones. La pregunta hoy sería, ¿las EPS cumplen con sus funciones y son responsables del manejo de la UPC? Por otro lado, vamos a hablar del capítulo 2. El capítulo 2 habla de las instituciones prestadoras de servicios o IPS. Dentro de sus funciones está prestar los servicios según su nivel de complejidad. Dentro de los principios está brindar con calidad y eficiencia los servicios de salud con autonomía técnica, financiera y administrativa. Uno de sus requisitos es contar con un sistema contable, contar con un sistema de acreditación y habilitación para la calidad y el mejoramiento continuo. Las IPS hoy están obligadas a asignar un 5% de los ingresos para infraestructura y dotación, y su prioridad será el manejo de los recursos hacia los centros y puestos de salud. Para las IPS públicas, la dirección será nombrada cada 3 años por el ente territorial, y la contratación entre EPS y IPS lo harán mediante modalidades que busque mejorar e incentivar la eficiencia y la calidad en la prestación. El capítulo 3 nos hablan de las ESES, Empresas Sociales del Estado, que son IPS
prestación directa por la nación con una personería jurídica propia y autónoma. Dentro de sus características está que la razón social debe ser con la sigla S, es un servicio público a cargo del Estado y las personas que estén vinculadas a las S serán empleados públicos. Finalmente, hablaremos del capítulo 4, que habla de los usuarios, donde hay 3 ítems. Información a los usuarios, en donde las IPS deben garantizar línea 24 horas para brindar esta información. En segundo lugar, tendremos información de los usuarios, donde el Ministerio de Salud debe garantizar con calidad de satisfacción y tiempos de respuesta. Y finalmente, promoción de asociación de usuarios, en donde se maneja la población que no está vinculada al régimen contributivo. El gobierno promoverá la organización de comunidades para ser demandantes de los servicios de salud. El título 3 se basa en la administración y financiamiento del sistema. Esta conformación del Sistema General de Seguridad Social en Salud para su respectiva administración y financiamiento los constituyen dos regímenes, que son el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo se basa en la capacidad de pago de una cotización para la vinculación al Sistema General de Seguridad Social. De esta manera, quise resaltar 5 artículos, los cuales me parecieron los más significativos. Uno de estos es el artículo 204, que se trata sobre el monto de distribución de las cotizaciones. Este monto será máximo el 12%, las cuales 2/3 de la cotización estarán a cargo del empleador y una tercera parte a cargo del trabajador. Para el artículo 205, que se trata sobre la administración del régimen contributivo, este artículo establece el procedimiento y la responsabilidad de las EPS en la recaudación y gestión de las cotizaciones del régimen contributivo, incluyendo la deducción de las UPC y el manejo de los déficits mediante el Fondo de Solidaridad y Garantía. Ya para el artículo 206 se trata sobre la incapacidad por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. En este caso, las EPS pueden subcontratar aseguradoras para la cobertura de estos ingresos. Para el artículo 207, incapacidades por licencia de maternidad, acá las EPS reconocerán y pagarán las licencias de maternidad. Para el artículo 209 se trata sobre la suspensión de la afiliación. ¿Qué quiere decir? Que si no paga, pues no tiene derecho a la atención del plan de salud obligatorio. Para el artículo 210, las sanciones para el empleador. En este caso, aplica cuando el empleador no le dé la potestad al empleado de elegir voluntariamente a qué EPS quiere ser afiliado. En cuanto al régimen subsidiado, está basado para aquellas personas que no tienen capacidad de pago, pero que permite la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante el pago de cotizaciones subsidiadas, pero por medio del Estado. Este régimen está diseñado para atender a personas pobres y vulnerables, asegurando que reciban atención médica adecuada sin importar su capacidad de pago. La ley como tal, la ley estipula que este sistema se financia a través de recursos fiscales y de solidaridad y establece que el gobierno debe crear las regulaciones necesarias para su efectividad, implementación y financiamiento. En conclusión, el gobierno nacional debe crear un compromiso que proporcione el acceso a la salud para todos los ciudadanos. Muy buen día a mis compañeros y profesor. Dando continuidad les habla su compañera Sandra Peña, hablando del capítulo 3, que nos habla del Fondo de Solidaridad y Garantía. Este fondo nos habla inicialmente de su creación y operatividad, en donde se crea como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y que será manejado por encargo fiduciario sin personería jurídica ni planta del personal propio, de acuerdo a la normatividad. Quien determinará todo lo que es la utilización y distribución es el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el cual veremos que en el 2007 tendrá muchas de sus funciones asumidas por la CRES. El artículo 219 nos habla de la estructura del fondo, el cual son las siguientes subcuentas que vamos a hablar. La primera de ellas es el artículo 220, que es la financiación de la subcuenta de compensación, el cual nos habla puntualmente de los recursos financiados para
el régimen contributivo, el cual puntualmente viene de la diferencia entre los ingresos por cotización de los afiliados y el valor de las UPC. Estos serán reconocidos por el sistema a cada EPS como tal. El siguiente es la financiación de la subcuenta de solidaridad. Esta subcuenta necesita la coacción de los entes territoriales y los subsidios de los usuarios afiliados. Entonces, contará con los siguientes recursos para poder ser financiada. Un punto de la cotización de la solidaridad del régimen contributivo, el monto de las cajas de compensación familiar, un aporte del presupuesto nacional, unos rendimientos financieros generados por la inversión de los anteriores recursos, los rendimientos financieros derivados de la enajenación de las acciones y participación de las empresas públicas o mixtas que se destinen por este fin en el COMPEX, los recursos provenientes del impuesto de remesas de utilidades de las empresas petroleras y los recursos del IVA social, en donde incluimos también todo lo que es aportes a ICBF para madres. Continuamos con la financiación de la subcuenta de promoción de la salud, el cual hace parte del objetivo de las actividades de educación, información y fomento de la salud y de la prevención secundaria y terciaria de las enfermedades. El Consejo definirá puntualmente el porcentaje del total de lo recaudado por cotización que se trata en el artículo 204 y de igual manera la cotización de este recurso no podrá ser superior a un punto de la cotización del régimen contributivo, el cual también se habla en el artículo 204 de la presente ley. El artículo 223 nos habla de la financiación de la subcuenta de enfermedades catastróficas y accidentes de tránsito, el cual tiene 3 mecanismos que son los recursos del FONSAT, la contribución equivalente al 50% del valor de la prima anual establecida para el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y que se cobrará la adición al mismo. Y como tercero, cuando se extingan los fondos de solidaridad y emergencia social de la Presidencia de la República, estos aportes presupuestales de este fondo para las víctimas del terrorismo se trasladarán al Fondo de Solidaridad y Garantía. Y finalmente, finalizando las subcuentas, encontramos que el artículo 224 nos habla de los impuestos sociales a armas y municiones, teniendo en cuenta que el porte de armas en territorio nacional tendrá un impuesto cobrado por el término del 10% del salario mínimo legal vigente, y el de municiones, que también incluye explosivos, se cobrará una tasa con un impuesto ad valorem del 5%. De la vigilancia y control del sistema. Este título plantea que las EPS deben contar con sistemas de costos, facturación y publicidad, y las facturas deben detallar los servicios y costos. Además, se permite la afiliación independiente al sistema de seguridad social en salud y la superintendencia tiene la facultad de solicitar información sobre los aportes. Por otro lado, el gobierno establecerá un sistema de calidad para la atención médica, incluyendo auditorías a las EPS. Asimismo, las EPS deben tener un revisor fiscal designado por la Asamblea de Accionistas y aprobado por la Superintendencia. En cuanto al control fiscal, este será realizado por las Contralorías para las entidades oficiales y mediante controles estatuarios para las entidades privadas. Además, se aplicarán multas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por violaciones a las normas. También las prestaciones de servicios de salud con subsidios estará sujeta al control de veedurías comunitarias. La IPS, por su parte, debe cumplir con todas las disposiciones mencionadas. Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud puede imponer multas y solicitar información para asegurar el cumplimiento de las normativas. La transición del sistema. Este título nos habla sobre un régimen de transición de 1 año para implementar el nuevo sistema, creando una comisión técnica para la transición. Las EPS creadas por esta ley deben proporcionar cobertura familiar desde el inicio. Durante este periodo, las obligaciones de afiliación y cotización al Instituto de Seguros Sociales seguirán siendo exigibles, permitiendo el traslado de afiliados a las ISS a otras EPS solo cuando la subcuenta de compensación de Fondo de Solidaridad y Garantía esté operativa. Además, las entidades de seguridad social del sector público tendrán 2 años para transformarse en EPS, adaptar su sistema o liquidarse, asegurando que todos los trabajadores reciban el plan de salud obligatorio y coticen. En el sector agropecuario, la afiliación al sistema de salud será obligatoria cuando haya disponibilidad de servicios en la región. Los hospitales públicos recibirán recursos
durante al menos 3 años antes de acogerse a un programa de conversión gradual. Las entidades territoriales deben organizar su régimen de subsidios en un plazo máximo de 2 años. Las cajas de compensación familiar tendrán 1 año para adoptar los programas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y garantizar la protección de sus beneficiarios durante la transición. Finalmente, se unificará el régimen de tarifas de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud 1 año después de la entrada en vigor de la ley. A mí me corresponde hablar del último título de este libro segundo, el título sexto, que habla de disposiciones complementarias, dentro de la cual se incluyen varios artículos. Quise resaltar estos 5, arrancando por el artículo 244, el cual habla del funcionamiento del seguro obligatorio de accidentes de tránsito o SOAT, dentro del cual, por ejemplo, hace algunas modificaciones y aclaraciones, incluyendo en ellas, por ejemplo, que va a ser el gobierno nacional que determine cómo se debe registrar un accidente de tránsito. Habla también de algunas indemnizaciones que se van a realizar y cómo se van a realizar en aquellos pacientes que mueren en estos accidentes de tránsito, las tarifas que se van a, digamos que establecer con las instituciones de salud que atiendan a estas personas con accidentes de tránsito. En el artículo 245 se crea el INVIMA o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que como su nombre lo dice, pues va a ser un instituto encargado de vigilar toda esta parte sanitaria y de seguridad en la elaboración de medicamentos no solo farmacéuticos o cosméticos, sino también aquellos relacionados con la parte quirúrgica. En el artículo 246 se habla de la difusión y capacitación para el desarrollo de la ley, que como su nombre lo dice, pues va a ser el Ministerio de Salud el que se va a encargar de determinar la manera como se va a capacitar al personal de salud, a las IPS, EPS y a todos estos usuarios de este nuevo sistema de salud para que pues sea una, digamos que una acople y una transición adecuada hacia el mismo. El artículo 247, por su lado, habla del ofrecimiento de programas académicos en el área de salud por parte de las instituciones de educación superior, donde se establece que todas estas instituciones universitarias deben o tener un instituto propio o tener convenios con institutos de salud que manejen los 3 niveles de atención. Esto pues claramente dependiendo del programa académico. Y asimismo que las matrículas van a estar reguladas por la capacidad que tengan cada uno de estos institutos de salud, entre otras cosas. Por último, en el artículo 246 habla de facultades extraordinarias, donde dice que se va, digamos, que dar la posibilidad o un poder al presidente de la República para que haga diferentes modificaciones en instituciones nacionales de salud y otros ámbitos para que se dé un adecuado, digamos, que funcionamiento de esta nueva ley. Asimismo, él podrá darle cierto poder al gobierno nacional para que éste a su vez también genere las modificaciones necesarias del sistema que estaba en ese momento presente. Y digamos que por eso, de esta manera concluye este libro segundo de la Ley 100 de 1993.